en estos momentos ya estamos en contacto con el gerente deportivo de O'Higgins, Pablo Calandria. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Me escuchas? Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Pablo, muchas gracias. Ya volviste de Argentina, tengo entendido, ¿no? Sí, volví el martes por la noche. Ah, perfecto. Bueno, Pablo, mira, aquí los hinchas, los medios, estamos en la incertidumbre, ¿no? Porque al menos yo no recuerdo quizás tantas salidas de jugadores, y que al menos las hemos sabido por sus propias redes sociales de la cuenta de los jugadores. Entonces, conocer cuál es la versión al menos del club, del equipo, de cara a la siguiente temporada. ¿Cuáles son las pretensiones con respecto del armado de los jugadores para enfrentar de una mejor manera, algo mejor de lo que se haya hecho esta temporada, para el 2022? Sí, bueno, la verdad que hemos hecho un análisis profundo, intentar aprender de las cosas que nos fueron pasando en estos últimos 2 años. Y bueno, y se buscó, había muchos jugadores que terminaban contrato, y en base al análisis que hicimos, creíamos que era el momento de hacer una refundación de jugadores, un cambio de nombres. Últimamente mantuvimos una misma estructura, y en base a eso fuimos modificando algunos nombres, y bueno, creíamos que en este momento, después de este año bastante complicado para todos, creíamos que era lo mejor generar un cambio, buscar una nueva ilusión, y bueno, y en eso estamos, en esa construcción de un nuevo Higgins, y bueno, con toda la ilusión de que el año que viene sea un año que nos vean en otra posición y peleando por otras cosas. ¿Qué sientes que se debe hacer en ese sentido, Pablo, para dejar atrás estas magras campañas que ha tenido Higgins? Recordemos que ya desde el año 2017, al menos 2018, ya no se logra conseguir ese objetivo que al menos se tiene planteado desde la dirigencia, ¿no? Que es clasificar a un torneo internacional. ¿Cuál es el aprendizaje en ese sentido, o el mea culpa que se hacen desde el club para refundar esto que, como tú dices, y lograr en la próxima temporada, obviamente, estos objetivos que tanto ansiamos nosotros también? Sí, creo que son pequeños detalles los que marcan que estés de un lado o del otro, ¿no? Porque la realidad es que es muy corta la distancia que tenés entre un puesto de estar peleando el descenso como estuvimos este año a entrar a una Copa Sudamericana. Son 4 o 5 puntos, y bueno, en esa línea hemos estado analizando un poco todo lo que se fue haciendo en estos últimos años. Y bueno, y a partir de ahí hacer nuestras evaluaciones y tratando en esta acción ver y velar por lo que es el equipo, por lo que es el club, y intentando que se consigan los objetivos. Somos conscientes de que estos últimos años ha habido errores, ¿no?, de parte de todos, porque, como te decía, creo que hay que ser muy puntilloso y exactamente estar en los pequeños detalles, porque esos son los que te marcan estar un poquito más arriba y en otro. Y hoy, después de esta evaluación que se hizo, donde, como te dije, se mantuvo una base de los últimos 2 años, 3 años prácticamente, y que se fue modificando con algunos nombres, bueno, en esta línea creemos que este momento se ha llegado a un punto donde lo mejor es renovar, buscar una nueva base, generar una nueva ilusión en el hincha, y en base a eso, bueno, hoy se han terminado muchos contratos de jugadores, y por el lado del club se busca un cambio, y en esa línea estamos ahora tratando de armar un nuevo plantel en conjunto con el entrenador, buscando las características del modelo que él quiere llevar a cabo, y bueno, y en conjuntos buscar esos perfiles de jugadores para buscar a un equipo que pueda realizar lo que el entrenador requiere dentro de la cancha. Pablo, permíteme también consultar sobre jugadores puntuales, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, el caso de Ramón Fernández, Miguel Ramírez, ustedes lo dieron a conocer ya que ya no sigue en el club, lo mismo con Alejandro Sánchez, Gaís. Son algunos de los jugadores que dieron a conocer a través de sus redes sociales que salían. Pero aún uno tiene duda con jugadores que se les finaliza contrato, pero aún está expectante la situación. Por ejemplo, el caso de Santiago Romero, de Carlos Muñoz, Nelson Espinosa, Osorio, por ejemplo. ¿Cuál es la situación con esos jugadores?
Santiago Romero ya se le comunicó que no iba a continuar, que no íbamos a hacer uso de la opción de teníamos una opción de compra, le estaba a préstamo y bueno, ya le comunicamos. Después el caso de Raúl está en evaluación, sinceramente, con el entrenador. El tema de Carlos también se está evaluando. Pero bueno, esos son hoy los casos que todavía no están pendientes de definición. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Te saluda José por acá. Hola, José, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Quería consultarte respecto al tema del proceso de contratación de los jugadores, porque se entiende que los plazos son cortos en cuanto a que el contexto ideal es que los jugadores realicen la pretemporada completa con el club, es decir, se integren lo antes posible. Pero por otra parte, el técnico Mariano Soso fue oficializado recién la semana pasada. Entonces quería preguntarte un poco cómo funciona la oficina técnica del club en estos temas deportivos. ¿Ustedes tienen jugadores en carpeta que les llaman la atención? ¿Siguen una línea? ¿Los venían sondeando desde antes? Y luego cotejan, por así decirlo, esta lista de jugadores con el interés técnico-táctico que presenta el nuevo entrenador. Cuéntanos un poquito más de eso, Pablo. Sí, mira, la oficina técnica está constantemente evaluando jugadores durante todo el año, tanto de nivel nacional como internacional. Y en base a eso se llega a un mapa general de jugadores, que hay distintas opciones, tanto nacionales o internacionales, y luego se cotejan y se evalúan con el entrenador en base a lo que se trabajó durante todo el año. Después también el jugador, el entrenador en este caso, da nombres y en base a eso se va generando un poco las contrataciones. Y bueno, en esa línea estamos, ¿no? Un poco en lo que se trabajó en la oficina técnica durante todo el año, con distintos perfiles de jugadores que se adecuan a distintos modelos de los entrenadores, porque no es lo mismo un jugador para un entrenador o una idea que otra idea. Entonces, bueno, en base a eso, hoy estamos en discusión, no una forma de decir discusión, es en charlas con el entrenador para ver los jugadores que hay y evaluar qué jugadores se adecúan mucho más al perfil de lo que él requiere. Pablo, te saludo por acá, Julio César, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, bien. Pablo, consultarte en el entendido entonces de lo que nos comentas que tiene que ver con esta renovación, ¿no es cierto? Que había una columna vertebral que estaba sosteniendo la campaña de más o menos 3 años, ¿no? Hoy deciden hacer un cambio radical y eso está muy bien, lo podemos entender así. Y dentro de esa filosofía, de ese esquema, cabe la no renovación de Matías Cajáis. Entiendo, ¿no? Pero por otro lado se está evaluando lo de Álvaro Acevedo. Entonces es un tanto extraño, ¿no genera una dicotomía ahí? Sí, bueno, hay una situación ahí que es con Álvaro, un jugador muy identificado, que tiene unos valores muy arraigados al club. Y bueno, hay una situación que se está evaluando en base a todo lo que es parte del club, de la historia. Y bueno, es una discusión que estamos viendo con él y vamos seguramente en los próximos días a tomar una determinación. Pablo, mira, consultarte sobre la siguiente situación. Bueno, el O'Higgins, cuando estaba peligrando ahí en la zona de abajo, en la época de Graf y luego llega Dalcho, se terminó ese campeonato por lo menos de una muy buena manera. Y quizás eso debía entender que o se priorizó la mantención de esta estructura o de esta columna vertebral, ¿no? De renovar a los jugadores en desmedro de quizás traer más incorporaciones. Sin embargo, este término de campeonato se da una situación completamente distinta, porque no se mantuvo al mismo director técnico, en este caso Cheito Ramírez. Varios jugadores de la oncena que uno podía ver en la campaña de estos Higgins no fueron renovados, y esto es producto de la situación que mencioné anteriormente, de este aprendizaje que queda en O'Higgins y de empezar quizás el otro campeonato con un técnico nuevo, con jugadores nuevos que puedan aportar al equipo. Bueno, como decís vos, y es parte de todo el aprendizaje, ¿no? Que uno tiene que ir adquiriendo e ir evaluando las situaciones que le van pasando para no volverlas a repetir. El año pasado se terminó, como decís vos, con un resultado muy importante, donde Dalcio ha modificado la dinámica del equipo y sacó un rendimiento muy alto. Y bueno, creíamos en ese momento en conjunto con el entrenador que había que mantener una base y que se podía proyectar durante este año. Bueno, las cosas no sucedieron como se proyectó, como se pensó, y bueno, en este caso
uno tiene que ir evaluando a medida de las cosas que van pasando, que van sucediendo, y tomar las decisiones con convencimiento de lo que es lo mejor para esta temporada. Y bueno, en esa evaluación se creyó que era lo mejor, y bueno, y en base a eso se tomaron las decisiones. Pablo, una consulta respecto a la situación de Miguel Ramírez. Nosotros aquí en el programa justamente ayer estábamos comentando el hecho de la decisión que se tomó de dejarlo partir, y nos cuestionábamos el tema de los procesos, porque para los técnicos es muy importante poder llevar un proceso completo al momento de trabajar en la gestión deportiva en lo que le atañe, en el sentido de poder ellos escoger los jugadores, ¿cierto? Porque claro, ahora llega Mariano Soso, se está en conversaciones con él tiene intervención directa en quiénes llegan, quiénes se quedan, pero al mismo tiempo nosotros consideramos que Miguel Ramírez ya tenía un conocimiento porque él ya venía trabajando aquí. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no se le permitió prolongar este proceso, darle la oportunidad de conformar a él el plantel, considerando que él ya tenía conocimiento del medio, ya venía trabajando aquí? Cuéntanos un poquito más acerca de el cómo se tomó esa decisión y el por qué. Sí, mira, cuando uno se hizo el cambio a mitad de año entre Condalcio y Miguel, se buscó un cambio, buscar el equipo. Estábamos en la última fecha de la primera vuelta y creíamos que podíamos generar un cambio positivo donde el equipo vaya en busca de una copa, y sinceramente nos costó más de la cuenta a nivel futbolístico encontrarle. Las primeras fechas que tuvo Miguel a nivel de resultados no fueron buenos. Al final terminó, creo que futbolísticamente, encontrando un poco el rendimiento, pero a su vez los resultados no fueron adecuados. Después, finalizando el campeonato, tuvimos una charla de lo que pensábamos cada uno para el año que viene, y bueno, a partir de ahí el directorio, junto con el directorio, se terminó decidiendo que no continúe. En cuanto a la idea y la forma futbolística, creo que la terminó encontrando. En cuanto a los resultados, no fueron lo que esperábamos, y bueno, en base también un poco a todas estas cosas que nos fueron pasando, se terminó tomando la decisión. Como decís vos, uno le podría haber dado la chance, sinceramente. Por otro lado, a nivel de números no fueron lo que uno esperaba. Pero bueno, son decisiones que uno tiene que tomar en frío y tratar de evaluar el todo, y en base a eso se terminó tomando esa decisión. Pablo, bueno, ya mirando lo que será la próxima temporada, ¿no? Ya con el técnico confirmado como es Mariano Soso, pero también han circulado bastantes rumores sobre las llegadas de O'Higgins. Por ahí también se habla de lo que es Leandro Vega, un jugador que estaría, o que ya conoce el nuevo técnico Mariano Soso. Entonces, ¿es una opción real de su llegada a O'Higgins? ¿De ser así, qué tan cerca está, o es mera especulación de momento? Mira, hoy, a día de hoy, van a surgir muchos nombres, y hoy se va a hablar constantemente de jugadores que pueden venir, que pueden llegar, y en ese armado estamos en conjunto con el entrenador y evaluando todas las opciones. Hoy no puedo descartar ni decirte ningún jugador que esté más cerca o que esté más lejos, porque la realidad es que constantemente las cosas cambian hora tras hora, día tras día. Entonces, hoy estamos evaluando todo tipo de jugadores, y hay muchos jugadores que tenemos que incorporar, y bueno, en base a eso, como te decía antes, estamos constantemente en comunicación con el entrenador y tratando de evaluar las distintas situaciones. Una consulta, Pablo, respecto a lo que se viene deportivamente para el club. ¿Hay novedades respecto a pretemporada, respecto a lugares de entrenamiento, respecto a posibles partidos amistosos que se podrían realizar prontamente? ¿Cómo se viene el calendario para O'Higgins? Sí, el calendario, la vuelta al entrenamiento va a ser el 3 de enero. A partir de ahí comienza la pretemporada. Ya luego el entrenador va a haber sesiones de doble turno y seguramente habrá 3 amistosos. A día de hoy todavía no están confirmados, no se sabe exactamente los equipos, pero bueno, esa es un poco la proyección. Con 2 semanas seguramente de entrenamiento más fuerte, físico, y después ya se empieza a descargar para llegar en óptimas condiciones al 6 de enero, el 6 de febrero, que sería el inicio del campeonato.
Esperan entonces aquella fecha, Pablo, y preguntarte para esta temporada, para este año, ¿cómo se viene la cantera? ¿Ya hay futbolistas que están observados o que van a ser ascendidos a este nuevo Higgins 2.0, ¿no? La realidad es que nosotros constantemente estamos dándole opciones a los jugadores jóvenes y en eso es parte de nuestra formación y lo que es la estructura de nuestro club. Somos un club formador y necesitamos que nuestros jugadores se proyecten y darle posibilidades. El año pasado de nuestro equipo profesional teníamos un 55% de jugadores formados en casa y luego había una mixtura con jugadores extranjeros y nacionales que nos podían permitir dar un salto de calidad. Y bueno, en eso seguramente esa va a ser un poco la línea y va a haber jugadores que nos van a estar abasteciendo al primer equipo porque creemos en ellos y para eso también se trabaja en inferiores para retribuirle al primer equipo y formar jugadores. Y ojalá nos puedan seguir dando como pasó con Fabián Ormazábal, como pasó con Moisés González, con Diego, con Antonio, Sepúlveda, Arancibia. Yo creo que eso es importante para nosotros y hoy hay muchos jugadores que están ahí dando sus primeros pasos y que seguramente van a querer y van a pelear por sus puestos y las posibilidades van a tener y como siempre digo depende de ellos. Preguntarte, Pablo, ya a un nivel más personal, ¿cómo viviste el 10 de diciembre este año, pensando que ya se cumple un aniversario más del título obtenido por O'Higgins el año 2013? Quería consultarte cómo fue ese día, si aún te mantienes en contacto con miembros de ese plantel, cómo lo recordaste, me imagino que no un día más. No, fue un día que uno lo ve tan lindo y tan lejano hoy, ¿no? Porque a veces parece que creo que trae muchos sentimientos encontrados, ¿no? Un poco se pone y vuelve a ese momento que fue tan lindo. Y la realidad es que hoy le produce un sentimiento de alegría de lo vivido y de recordar muchos momentos vividos. Hoy en esta posición, sinceramente, donde estoy con bastantes preocupaciones y la verdad es que el momento lo viví no como en otros momentos, pero siempre es un momento grato verse ahí y recordar ese momento tan lindo para lo que fue la historia del club. Y después sí, con jugadores, la verdad que tengo muy buena relación con Mariano, Ulesic, Alejandro López, siempre hablo, y ahí con algunos que siempre normalmente nos vamos charlando, con Braulio de vez en cuando mensajes, con Gerson, tenemos contacto y la verdad que nada, siempre es lindo recordar ese momento que al fin y al cabo fue tan determinante para la historia de O'Higgins. Perfecto, Pablo. Por último, y ya obviamente agradeciéndote tu espacio que nos has dado aquí para comentar sobre la actualidad de O'Higgins, obviamente, hacerte las últimas dos consultas. Pensando ya en reforzar el equipo y considerando también la reciente salida de los jugadores, ¿tienen alguna zona específica donde ustedes mantengan quizás la prioridad para reforzar de cara a la próxima temporada? Y dos, ¿cuándo llegaría Mariano Soso aquí a Chile? Sí, prioridad es la columna vertebral, ¿no? Que esa es la prioridad. Sería un arquero central, un volante y un delantero centro. Esas serían las prioridades. Que hay que abarcar lo antes posible. Y después, en cuanto a lo del entrenador, él está esperando la validación de la vacuna para poder entrar a Chile, que eso es una reglamentación del Ministerio de Salud y hasta que eso no esté, él no va a poder estar. La idea de él es poder llegar previo a las fiestas al 24 para poder ver el monasterio, hacer su presentación y después irse a Argentina y después volver para la pretemporada, pero esa es un poco la idea, pero no depende de nosotros sino del mismo ministerio. Sí, entendemos. Y lo último, antes de que se nos escape, Pablo, el tema de Facundo Castro, ¿se puede determinar en estos momentos que sigue en el club o puede partir del equipo? Como siempre digo, hoy tiene contrato vigente y eso va a depender de lo que diga el mercado. Hoy no te puedo decir ni que se va ni que se queda. Nosotros queremos que se quede, el entrenador cuenta con él y bueno, hoy es jugador del club y con eso esperamos.
Perfecto, Pablo. Muchas gracias por tu espacio. Esperamos también, como todos, lo mejor para O'Higgins de cara a la siguiente temporada. Así que agradecerte nada más. Muy bien, un saludo para todos. Abrazo. Abrazos, Pablo. Y de esta manera entonces estamos despidiendo este primer bloque. Pero no se vaya porque ya seguimos con más Voz Deportiva.